Vamos a cambiar a otro tema. Hoy se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta sobre la realidad sexual y amorosa de hombres adultos que tienen sexo entre hombres en la región metropolitana. De acuerdo a este estudio, hay varios datos, lo vamos a estar comentando. El 12,5% de gays y bisexuales mayores de 30 años reporta tener VIH, mientras que casi el 75% reconoce haber sido discriminado por su orientación sexual. Vamos a hablar de estos datos, también el contexto en que se da. Para eso estamos junto a Óscar Rementería, vocero del Móvil. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero, quiero ir a esta encuesta, es primera vez que se hace. ¿Cuál es el objetivo de poder levantar estos datos para finalmente ir viendo también cómo vamos actuando en la sociedad y cómo también se está dando? Claro, primero para generar políticas públicas necesitamos saber cómo es la composición de la sociedad, y precisamente esta encuesta lo que considera es el segmento etario entre los 30 y los 49 años de hombres homosexuales y en un menor porcentaje bisexuales, y cómo es su comportamiento. Ya habían hecho una encuesta menores de esa edad, ¿cierto? De menores de 29 años existían datos estadísticos, lo habíamos trabajado incluso con el Instituto Nacional de Estadística, Instituto Nacional de la Juventud, pero mayores de 30 años no. ¿Y por qué es importante mayores de 30 años? Porque ya uno comienza a tener autonomía financiera, a tomar sus propias decisiones y tener menos dependencia de terceras personas. Entonces era importante ver cómo era el comportamiento de los hombres homosexuales ya en este tramo de la vida. Óscar, hay un número que me llama poderosamente la atención, tomando en consideración que estamos en el año 2020. El 75% de quienes se declaran homosexuales dicen haber sido discriminados. Sí. Uno dice, claro, en el año 2020 no puede bajarse los números a cero, obviamente siempre van a haber gente que siga discriminando, pero el 75%, estamos hablando de 3 de cada 4. O sea, es constante estas situaciones. ¿Dónde se sienten más discriminados? ¿Es en el trabajo? ¿Es, no sé, en los carretes? ¿Cuáles son las instancias donde más se da la discriminación? ¿Transporte público? No sé, ¿cuál es el espacio quizás? Mira, sí, es bastante interesante de que prácticamente un porcentaje muy cercano al 80% se ha sentido discriminado alguna vez en su vida incluso, ¿ya? Y donde tienen más miedo a ser discriminados es en primer lugar en el transporte público. ¿Ya? Y hace pocos días atrás, un fiscalizador del Transantiago agredió a una persona por ser homosexual. Entonces, eso es un tiene que dato estar de la revisando si realidad. pagaste la VIP, no si tú has venido. Claro, o sea, golpeó a una persona porque se dio cuenta que era gay y la dejó inconsciente. Un fiscalizador del Transantiago. Algo que incluso salió hasta el mismo Ministerio de Transporte condenando, y que esa persona iba a ser desvinculada y todo el procedimiento judicial. Entonces, lo mismo que se está indicando en la encuesta, lo que estamos viendo en la realidad. Eso, por un lado, en el transporte público, es el lugar donde más se tiene miedo a ser discriminado. En el trabajo, fíjate, es el segundo lugar el lugar de porcentaje donde se tiene más miedo a ser discriminado. Estamos hablando de personas mayores de 30 años. Por pares, por jefes, uno no se hace la distinción. Fíjate que el mayor temor, o mejor dicho, la mayor indicación es la discriminación en un gran porcentaje por un desconocido. Eso ocurre. A ver, son temores de los lugares y de las personas. Y en el caso de los lugares son el transporte público principalmente, el lugar de trabajo, ser discriminado en tu lugar de trabajo, y en los espacios públicos, calles, plazas. Y cuando, ¿por quién ha sido discriminado? ¿Quién está discriminado? En primer lugar, sobre el 70% un desconocido. Óscar, te voy a interrumpir un segundito porque vamos a volver al Senado de Estados Unidos. Se vota entonces lo que es impeachment. Bien, estábamos conversando justamente con Óscar Rementería, bolsero del Móvil. Óscar, gracias por esperarnos, por la espera. Estábamos viendo qué pasaba en Estados Unidos. También estaba expectante viendo la votación. Estábamos todos expectantes. Entretenido. Hasta yo invité al silencio ahí en el Senado norteamericano. Sí, y quería quedarme con un punto A, con justamente el porcentaje, un 75% de los encuestados que dice me he sentido discriminado. Ya hablábamos de los espacios públicos, del trabajo, que son los que más se repiten. Y en el espacio público se da un punto porque el 70,3% de los encuestados dice que evita expresar afecto en público. Me imagino que íntimamente relacionado con ese miedo a ser discriminado, ¿no? Claro, cuando dice evitar afectos en público es tomarse de la mano con su pareja o darse un beso, cosas que las parejas de pololo hacen normales, pololo-polola me refiero, hombre-mujer. Sin embargo, en el caso de las parejas del mismo sexo, todavía hay un temor a ser discriminado y los abusos, digamos, más fuertemente vienen por la parte verbal, los insultos principalmente. Y eso genera también que las personas se retraigan. ¿Y cómo se retraen? Aislándose, en primer lugar. Tenemos de aquellas personas que se han sentido discriminadas también, del orden de un 44% han tenido
pensamientos de suicidio. Entonces, estamos frente... discriminación es un poquito más, o sea, bien fuerte, para llegar quizás sí. a... Sí, no, por supuesto que sí. O una acumulación también. Es que por lo general son acumulaciones de diferentes niveles y también esta impotencia. Pues, la impotencia por eso, claro. No puedes desarrollar tu vida. ¿Cómo puedo conseguir justicia? Incluso en la misma encuesta de este grupo etario, la gran mayoría se le pregunta: ¿usted denunció la discriminación? Y dicen que no, porque no iba a conseguir nada. O sea, todavía está en el consciente colectivo de que ¿para qué voy a perder tiempo en tribunales si no voy a conseguir nada con la denuncia? La denuncia no es generalmente por el miedo, sino más bien por los resultados. Por los resultados. No va a haber un resultado, no va a cambiar nada. Pues... Eso en primer lugar. Es como, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Por decirlo de alguna forma fácil. Exacto. Y en segundo lugar también no sabía cómo denunciar. Y ahí uno empieza a sacar antecedentes que son tremendamente importantes para las políticas públicas. Porque si muchas personas te dicen que no sabían cómo denunciar, bueno, entonces hay que hacer una campaña para informarles cómo utilizar la ley antidiscriminación o cómo utilizar el Código del Trabajo, que también involucra la no discriminación, o la ley del consumidor, y que funcionan cuando se llevan estos casos ante los tribunales. Hay que mejorar la ley Zamudio, sí, hay que aprobar una ley que sancione la incitación al odio, pero ya existen las herramientas legales. Mira, yo te apuesto que el 99% de las personas que nos están viendo ahora han escuchado de la ley Zamudio y no tienen ni idea cómo se presenta en los tribunales. Eso es lo que tenemos que no es solamente contra o por el tema de homosexualidad, lesbianismo o diversidad de género, tiene un amplio abanico. 15 categorías. Sí. Y de hecho deja abierto al criterio del juez categorías adicionales que no contemple la ley, que son vulnerables a la discriminación. Oye, Óscar, a ver, si uno, claro, estamos revisando números en lo cuantitativo. Si uno revisa lo cualitativo quizás, ¿quiénes discriminan? Uno podría pensar quizás las generaciones más nuevas, no sé, uno dice 40 años, 35 años para abajo. Esta situación ya no es novedad, se normaliza, esto es parte de lo que es una sociedad. Vivimos entre la diversidad sexual. ¿Hay mayor discriminación de parte del rango quizás de 40 años para arriba o gente de mayor edad o sencillamente se reparte igual? Es que primero hay que considerar quién es el que discrimina. O sea, la persona que discrimina, o el ente discriminador, o el agente discriminador, por lo general es alguien mayor. Por eso era importante esta encuesta, porque de los 30 a los 49 años estamos hablando justo del segmento, por ejemplo, yo tengo 40, estamos hablando justo del segmento que nos tocó el punto de inflexión en los cambios de las leyes, de las políticas públicas, de la apertura de la sociedad. El que no es homosexual, el que discrimina. ¿Qué edad tiene más o menos para entender un poquito la lógica? Del orden de los 40 años para arriba, digamos, del que ya tiene una preconcepción más rígida, más estricta, difícil de cambiar y que cree que lo normal es mantener un grupo segregado. Claramente, si yo veo las encuestas de 29 años para abajo, la apertura es total, o sea, no es tema y de hecho hay un rechazo contundente en contra de la discriminación. Pero si vemos los datos de esta encuesta de personas de 30 a 49 años homosexuales, la discriminación es súper cotidiana. 78%, 74% ha sido discriminado en su vida. De hecho, hay cifras, no me sé los datos todos de memoria, son 120 datos estadísticos. Están disponibles incluso en la página 24 horas para que lo puedan descargar las personas que lo puedan revisar, pero llegamos al punto incluso del porcentaje de personas que sienten ser discriminadas a diario. A ese nivel de detalle que llegamos con esta encuesta y que nos va a permitir, por ejemplo, pedirles a la autoridad hacer políticas públicas focalizadas en este segmento de personas. A modo de ejemplo, ahora hace poco el Ministerio de Salud está impulsando el PrEP, que es profilaxis preexposición, que es una pastilla que evitaría el contagio del SIDA. El contagio, contraer el VIH-Sida. Pero actualmente solamente se está entregando por el sistema público de salud a las personas con FONASA. ¿Ya? Entonces, lo que quedó de manifiesto también con esta se puede comprar encuesta, en la farmacia el PrEP. Que hay poco conocimiento, claro, se podría eventualmente a un precio muy elevado, pero el sistema privado de salud no está siendo involucrado. Entonces, hay personas que tienen ISAPRE, yo mismo incluso hice la consulta antes de venir para acá a mi ISAPRE, y me dijeron que no está contemplado como un sistema de prevención el PrEP. Entonces tenemos que a los que están en el sistema público, a los que tienen FONASA se le están entregando y estamos dejando un sector afuera. El sistema privado, pedirle prevención es como pedirle ahí el llamado, claro, ahí el llamado es a la Superintendencia de Salud a poner cartas en el asunto, porque cuando se aprobó el acuerdo de unión civil salió un instructivo de la Superintendencia de Salud diciendo, oiga, los convivientes civiles ahora también son cargas. Salió de la Superintendencia de Salud. Sería bueno que la Superintendencia de Salud replicara lo que hizo el Ministerio a través de FONASA y pudieran las personas que tienen ISAPRE también
poder adquirir el PrEP a precios más rebajados. El PrEP es una pastilla preventiva del contagio del VIH tremendamente masiva en Estados Unidos. Es muy efectiva. Y los seguros de salud privados lo entregan. Porque incluso económicamente les conviene que la persona no... medicina preventiva, que al final Y acá eso es uno de los elementos que pudimos identificar en la encuesta, que hay poco conocimiento del PrEP, dónde conseguirlo, porque solo se está focalizando al sistema público de salud. Que es importante que aquí tenemos todos los segmentos socioeconómicos representados. Así que como que es una muestra bastante realista. Oscar, quiero ir con un punto que tú estabas señalando con el tema del VIH, pero en general también lo aborda la encuesta, que es el cuidado en la vida sexual. Los encuestados, de los hombres, de los gays y bisexuales. Y en ese punto, ¿cuál es la preocupación que levantan estos datos, estas cifras? Porque también es parte de política pública, de prevención, del sistema de salud. Mire, son varios puntos. Primero, del orden del 76% de las personas encuestadas han tenido relaciones sexuales sin preservativo. Es decir, han estado expuestas a contraer una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? La enfermedad, o más conocido el VIH, SIDA, es una de varias más. Varias, claro. De hecho, nos sorprendió que identificaban del orden del 26% de las personas encuestadas reconocía haber tenido sífilis en algún momento de su vida. Y así el 20% gonorrea y así otras enfermedades. Entonces, lo que aquí queda de manifiesto... Enfermedad de alto nivel de contagio. Exacto, que son tratables sí con antibióticos, pero que se pueden contagiar de manera muy rápida, especialmente si se tienen muchas parejas sexuales. Entonces creo que quedó manifiesto que hay que hacer políticas focalizadas, mayor entendimiento de los beneficios de la utilización del preservativo. El PrEP, por ejemplo, solo evita que te contagies de VIH, pero no de otras enfermedades. Entonces todo esto va a poder ser un insumo para las autoridades y también para las organizaciones de la sociedad civil para poder decir, oye, ¿cómo ponemos nuestros escasos recursos en poder prevenir algún tipo de contagio de distintos tipos de enfermedades? ¿Cómo lo focalizamos bien? ¿Cómo lo gastamos bien? ¿No? Ese es más que un poco, ese es el gran objetivo que se tiene. Exacto, por eso yo también te decía que aquí las entidades privadas de salud también tienen que meterse, porque estamos hablando de un segmento que se autosustenta, tiene su propio trabajo, probablemente también pagan ISAPRE y que nos están entregando las vías preventivas a través de los sistemas privados de salud. Oscar, te hago dos preguntas en una. ¿Quién es más discriminador en Chile, hombres o mujeres? Y lo segundo, si es que lo recoge en este estudio. Y lo segundo, tú mencionaste el tema socioeconómico. En ciertos niveles socioeconómicos, ¿hay mayor discriminación que en otros? Mira, yo te diría que la experiencia no lo recoge este estudio, pero sí la experiencia nos dice que quienes discriminan más son los hombres. Derechamente, este es un país tremendamente machista y lo manifiesta incluso en la discriminación. ¿Ya? El que discrimina son principalmente los hombres hacia hombres homosexuales. ¿Y la segunda pregunta que me hiciste cuál era? Socioeconómico. A nivel socioeconómico, ¿hay alguna distinción o sencillamente esto es transversal? No, las personas con menores recursos son las más discriminadas, derechamente. Yo te puedo decir en el móvil nosotros... ¿Y el discriminador, te digo, quizás el con más recursos discrimina más que el con menos recursos o eso no está cuantificado? Dices, dentro de la población de la diversidad. No, yo te puedo decir que dentro de lo único que yo te puedo decir a ciencia cierta, que dentro de la diversidad sexual, el segmento socioeconómico medio-bajo, abajo, es el más discriminado. No por la misma diversidad, sino por la sociedad en su conjunto. Quizás el homosexual, el gay, la lesbiana de mayores ingresos es menos discriminado a ese nivel. ¿Incluso discriminamos en eso? Es que yo te diría que la persona que tiene mayores recursos tiene mayor acceso a la justicia, tiene mayor acceso a conocimiento, a información, por ende puede contratar directamente a un abogado y hacer bolsa a la persona que lo discriminó y nadie se va a enterar. Pero en los sectores socioeconómicos medios bajos, abajo, no tienen los recursos ni la información para poder acceder a la justicia, por ejemplo. Y es ahí donde nuestra organización hace la representación legal y es de donde hemos podido inferir esta información, que los sectores, y yo creo que algo que ha sucedido siempre en la historia de Chile, los sectores más pobres son los más discriminados, siempre. Y por eso es que las leyes tienen que ir también perfeccionándose en función de la realidad. ¿Ya? Y yo les voy a dar un ejemplo. Comparativamente, las leyes antidiscriminación en países más desarrollados obligan a la persona acusada de discriminación a comprobar que no discriminó, porque se asume que tiene más recursos, que tiene mayores accesos que la persona que está acusando la discriminación, que es de una categoría más limitada. Acá en Chile no. Acá en Chile se dejó que la persona que acusa la discriminación tiene que comprobarlo. Y por eso muchas personas no llegan hasta los tribunales, porque si no lo comprueban, además te llega una multa. Oscar Rentería, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, nos vemos.